Muy bien, buenos días. El día de hoy vamos a comenzar entonces a hacer el capítulo 4 del libro de Gálatas que estuvimos haciendo ya estas semanas. Eh, Solamente para recordar que Pablo está escribiendo esta carta a estas iglesias en Galacia para explicarles cuál es el corazón del Evangelio de Jesucristo, ¿no? En este caso, que el corazón del Evangelio está en la fe, que la salvación es por fe, es por gracia, que no necesitan hacer obras humanas para poder recibirlo, que esas personas que son griegas, romanos o personas que no son judaizantes no necesitan ser judíos antes de ser cristianos. Entonces, él les está explicando esto porque hay gente judía en Jerusalén que ha venido con esta idea, ¿no? De implantar esta idea en la que tú necesitas valerte de la ley para poder eh, cumplir con algo, ¿no? Y realmente tú obtener la salvación. Y la figura aquí es que no es esa, sino que tú lo que haces a través de, eh, o sea, tú obtienes la salvación a través de la fe. Y bueno, pues eso les está explicando Pablo a estas iglesias, ¿no? En Gálatas, porque ya vimos que esta carta es mandada a varias iglesias, no a una sola iglesia en específico, por la zona en la que está. Entonces vamos a iniciar con el capítulo 4. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sí? Entonces, acá podemos ver, dice, es un enredo, ¿no? Dicen, pero ¿qué cosa significa esto que acabamos de leer, ¿no? Es un poco, o sea, para nosotros es un poco raro, difícil de entender, ¿no? Porque, en primer lugar, este, no sabemos ahora, ¿no? Cómo es que funcionaba, para poder entender bien esto, necesitamos saber cómo es que funcionaba los herederos, cómo funcionaba el tener esclavos, qué es lo que hacían los niños, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito de eso. Y un heredero, eh, cuando es niño, ¿ya? No toma decisiones por sí mismo. Cuando uno es niño en ese tiempo, no toma decisiones por sí mismo, en ese tiempo tampoco, ¿no? Pero en ese tiempo no era así. No posee nada de su padre, no puede disponer de nada, no establece ninguna regla, ¿no? Ninguna norma, no puede hacer eso. Está bajo un tutor o niñero o un ayo, del que hablábamos la vez pasada, ¿no? Estas personas que son esclavas, que acompañan a los niños a su colegio, a sus cosas, los guían, ¿no? Esos ayos, Pablo, los compara con la ley, o sea, los mandamientos que nos ha dejado Dios para nosotros, eso es nuestro ayo, lo que nos guía hacia Cristo,
¿no? Lo que nos guía, pero no es lo que nos da la salvación, ¿no? Es lo que explicábamos la vez pasada. Lo que nos da la salvación es la fe. Entonces, hasta que dice, el padre decide, ¿no? Que su hijo es suficientemente adulto, en este tiempo siempre hay una ceremonia o algo, en todas las culturas, me parece, en la que el joven, ¿no? Un joven niño, ¿no? Un niño que está entrando a tomar sus propias decisiones y todo, hay como un, hay como una especie de, mm, de ceremonia en la que el niño se vuelve un adulto. Y a partir de ese momento, él es un heredero a carta cabal. O sea, ya puede administrar las cosas de su padre, ya puede hacer, tomar algunas decisiones, ya puede administrar sus tierras, hacer sus cosas, ¿no? Ya es libre, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta antes de eso, prácticamente este niño, o sea, no tiene potestad sobre sí mismo, es como un esclavo, ¿sí? Y esa es la figura que está mostrando Pablo aquí. Entonces, vamos a, a volverlo a leer para que veamos en qué momento nos dice esto, ¿no? Dice, pero también digo, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Se dieron cuenta, ¿no? Aunque es señor de todo, porque es verdad que lo va a heredar, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y eso es algo muy importante, porque ¿quién es el que decide el tiempo perfecto y exacto en el que uno deja de ser esclavo para poder tener la fe en Dios? Es el Padre. Entonces, Dios es el que decide en cada uno de nosotros cuando ese momento es el adecuado para poder darnos esa fe. Eso es un misterio. Eso no lo podemos explicar, no sabemos cómo se da, pero Él dice la Biblia que nos ha escogido desde el principio del mundo, para que nosotros podamos ser esos herederos, ¿no? Y dice que está bajo tutores y cobradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y acá quiero señalar una cosa, esta parte rudimentos del mundo significa que los rudimentos son lo más básico de lo que vas a- que podrías conocer. Por ejemplo, el ABC, ¿no? Para las personas que están aprendiendo a leer, por ejemplo. Entonces, como el ABC, ¿no? Algo que es como lo más básico, ¿no? Y cuando habla de los rudimentos del mundo, está refiriéndose a estas como filosofías, ¿no? Cosas como creencias, como rituales que tenemos los seres humanos en lo más, ah, em, que es lo que tenemos en lo más profundo de nuestro ser, que sabemos que realmente hay alguien superior, que existe, que hay un Dios, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir acá? Es, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, bajo estas, estas cosas, estos ritos, estos rituales, ¿no? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando el Padre quiso que tú ya seas libre y que ya seas su heredero, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo vino de una mujer que es María y y él vino bajo la ley porque cumplió exactamente toda la ley, la cumplió. El único ser humano que ha podido hacer eso y cumplirlo es la figura de Jesucristo, ¿no? Porque Él es Dios, lo pudo hacer, incluso en su concepción divina, porque
María fue virgen cuando Cristo fue concebido y nacido de mujer y nacido bajo la ley para que, para que él pudiera cumplir esa ley y que no se escapara nada, para que sea el sacrificio perfecto en el que podemos nosotros ser redimidos, ¿no? Él podía pagar la deuda porque él era perfecto, ¿sí? Para que redimiese, dice, a los que estaban bajo la ley, ¿no? A los que estaban haciendo estos rituales, ¿no? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿sí? Y por cuanto sois hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Entonces, quién envía ese Espíritu Santo a esta persona que ha creído en la fe? Es Dios mismo. ¿Se dan cuenta que Él hace todo? Eh, Dios es el mismo que baja, viene, se vuelve hombre, se sacrifica, él mismo, su espíritu lo da a las personas que tienen fe, ¿entienden? Todo gira en torno a este Dios que es trinitario, ¿no? Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre es una expresión de afecto, de amor en este tiempo, como decir nosotros cuando decimos papito, ¿no? Papito, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, ¿no? Sino hijo. Ya no eres esclavo, ya no eres esclavo, ya puedes ser libre, ya eres hijo, heredero. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de el pueblo de Dios en este tiempo, el pueblo de Dios no es el pueblo judío, no es el pueblo, no sé, cualquier otro pueblo, no, el pueblo de Dios es las personas que son sus hijos adoptados, en este caso, todos los creyentes en Jesucristo, ¿no? Porque dice también heredero de Dios por medio de Cristo, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto porque a veces sentimos a Dios tan alejado, tan lejos, o sea, como que, eh, como que nosotros cuando vamos a orar o cuando vamos a estar con Él, porque cuando oramos estamos de alguna forma conectados, no seamos tan distantes, ¿no? O sea, Él nos ha vuelto sus hijos, Él nos ama. Y solamente pensar que el Dios del universo, Padre de todo y el Creador de todo, es tu Padre y tú le puedes hablar en la oración, es algo para mí algo increíble, ¿no? Que, que debemos nosotros, de alguna forma, eh, no sé si la palabra es aprovechar, ¿no? Porque a veces no oramos y nos sentimos mal por no orar en el sentido de que no oramos por uno mismo, ¿no? Mm, es un sentimiento como que uno es el que está como que transgrediendo a Dios, como que, ¿no? Pero yo pienso que es más bien que nosotros nos perdemos de hacer eso, ¿no? O sea, nos perdemos de estar un momento con tu papito, ¿no? O sea, y poder decirle así, ¿no? A Dios, al Señor del universo, ¿no? Y bueno, pues es algo que, que quería compartir ahora. Vamos a ver, en Gálatas 4 versículo 8. Si ustedes tienen sus Biblias, ahí está exhortación contra el volver a la esclavitud, ¿no? Y dice, versículo 8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza
no son dioses. ¿Quiénes son? ¿Cómo es esto, no? ¿Quiénes son por naturaleza no son dioses, pero los servimos? Normalmente podemos decir que, por ejemplo, hay cosas que nosotros tratamos como dioses, como que son lo más importante en nuestra vida. Y estas cosas pueden ser desde el dinero, ¿no? Todo tu mundo gira en el dinero, en qué cosa vas a gastar, cómo lo vas a gastar, en qué vas a ganar, en qué vas a invertir, en qué te vas a comprar con algo, en cosas lujosas, ¿no? Es un poco esto, ¿no? Algo que sea como un Dios es algo como que es tu prioridad en ese momento. Por ejemplo, no sé, algún tipo de adicción, una droga, el alcohol, ¿no? Otro tipo de cosa puede ser, por ejemplo, la lujuria, ¿no? De repente, no sé, la pornografía, algo que de lo que no, de lo que tú pones en tu vida el primer lugar a eso. Los juegos de video, por ejemplo, los juegos de azar, ir al casino, ¿no? Estas cosas se van convirtiendo de a pocos en nuestro Dios porque son el centro de nuestra vida. Y eso es de lo que habla Pablo aquí. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Miren qué interesante esto, ¿no? Porque dice, vas ahora conociendo a Dios, esta palabra, conociendo a Dios, significa un conocimiento que es un poco lejano. Ya, acá las dos palabras son iguales, pero en griego no, son palabras distintas. Ese conociendo es como cuando tú dices, ¿conoces ay, no sé, a Michael Jackson? Entonces tú dices, sí, pues no, yo lo conozco, pero jamás ni en pintura lo habrás, o sea, lo habrás realmente conocido, hablado con él, ¿no? Pero lo conoces, ¿no? Entonces se refiere, más ahora conociendo a Dios, o más bien, en esta expresión, o más bien siendo conocidos por Dios, ese conocidos por Dios, eso significa cuando uno conoce a alguien tan íntimamente que es como, se parece a como la relación que tiene un esposo con una esposa, ¿sí? O sea, en la intimidad me refiero. A ese conocimiento, esa palabra es la misma que se usa para decir que van a tener intimidad una pareja de esposos, ¿me entienden? Entonces es como un conocimiento muy profundo, ¿sí? Y dice, siendo conocidos por Dios, o sea, realmente conocidos, realmente eres su hijito, ¿no? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ya les dice, ¿cómo es que ustedes, después de que decían que, bueno, pues sí, conocían a Dios por ahí, y después han conocido a Dios de esa manera personal, ahora quieren regresar otra vez a hacer esto? O sea, quieren regresar a hacer eh, esto de ritos, de rituales. ¿Realmente quieren eso? O sea, quieren volver a ser esclavos, quieren volver a ser niños, hijos que no tienen potestad sobre su vida. Quieren ser, quieren tener su ayo todavía, quieren tener esa ley que les diga por dónde ir porque realmente no saben cómo es y son niños. Quieren ser libres, adultos, responsables, en las que su padre les da la mano y pueden conocerlo y a través del Espíritu Santo tú hacer las cosas que están bien porque el Espíritu te está mandando eso, ¿no? Eso es lo que les quiere decir Pablo. ¿Quieres regresar a esa esclavitud en vez de ser un heredero hijo de Dios? No lo puede entender, ¿no?
Versículo 10 entonces dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, ¿no? Entonces, él está decepcionado, está, y acá es en un tono de burla, me temo de vosotros que haya trabajado en vano, ¿no? Estas, guardáis los días, los meses, los tiempos, se refiere a todas estas celebraciones, ritos, ¿no? Que tiene el calendario judío, en la que ellos deben hacer algunas cosas, cumplir algunas cosas, ¿no? Y les está diciendo, ¿realmente eso? ¿No? ¿Eso quieren volver a hacer? ¿Guardar todas estas cosas y volver a ser esclavos? Y por eso al final les dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Versículo 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Y de qué se refiere? ¿A qué se refiere Pablo con esto? Probablemente a una enfermedad, ¿no? Que sea la ceguera, porque Pablo siempre tuvo este problema de la ceguera, supongo que desde que estaba fue camino a Damasco. No sé si esa fue el inicio de sus problemas de ceguera, sí, pero el punto es que Pablo dice que se sintió amado por estas iglesias, ¿no? Que se sintió acogido por ellas, ¿no? Y dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. O sea, entre ellos había una relación muy especial entre Pablo y esas iglesias de alguna forma una relación de amor fraterno, ¿no? Y Pablo está tan molesto por esto, porque él ha estado muchos años con ellos explicándoles estas verdades, y que vengan y que de pronto los engañen como unos niños bobos, le da mucha cólera y por eso es que él está eh, haciendo esto, ¿no? Y y dice 16, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Y acá es importante esto porque él les está preguntando, bueno, ahora que les he dicho todas estas cosas, me voy a hacer su enemigo por decirles la verdad. Ahora que estoy reprendiéndolos y que les estoy diciendo la verdad, van a odiarme, ¿no? ¿Serán mis enemigos? Eso les está preguntando. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos, ¿sí? Dice, tienen celo o sea, tienen orgullo de ustedes mismos, su orgullo está siendo dañado con lo que les estoy diciendo, ¿no? Pero eso que yo les digo, que ustedes están haciendo, no está bien, porque lo que están tratando de hacer estas personas judaizantes es separarlos, ¿no? Para que ustedes puedan estar de acuerdo con estas personas, con ellos, ¿no? Ellos, ellos se refiere a los judaizantes, ¿sí? Y dice, bueno, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. O sea, él les está diciendo, ustedes me han querido, han, este, han han querido ayudarme, no me han negado su mano cuando yo estuve enfermo y estuve predicando con ustedes.
cuando yo he estado ahí, han sido, eh, es que esta palabra celo es difícil de interpretar porque para ellos es como algo como cuando, am, como cuando tú tienes un tesoro y lo guardas con cuidado, ¿sí? A ese celo se refiere, ¿no? A ese celo de, de amor, ¿no? De que eso precioso podría dañarse, ¿no? Y dice, bueno es mostrárselo en lo bueno, siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. O sea, ese celo que ellos tienen cuando está Pablo, cuando vienen las personas y sí, es correcto todo, ¿no? Pero cuando vienen los judaizantes, cuando no está Pablo, ahí sí no pueden decir nada, ¿no? Están así como ya esta enseñanza, todo esto que les ha dicho Pablo, ha quedado como en un segundo plano, ¿no? Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta es como cuando tú le reprendes a tu hijo y le dices, no, eso está mal, tienes que hacerlo así. Y después ves su cara así como de que te he entendido, pero ya cálmate, ¿no? Y entonces, sí, ya hijita, ya ven, ya, ¿no? Entonces es como que Pablo les está dando sus palmadas en la espalda, ya no llores, ya, algo así, ¿no? En esta parte, ¿no? Porque les está diciendo, ¿cómo quisiera yo estar ahí, hijitos? Así les trata, ¿no? Hijitos míos, ¿no? Y eh, igual llega a este punto en el que dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo, pues estoy atónito en cuanto a vosotros, no lo puede creer, ¿no? Y viene esta parte que también la vamos a ver que es súper importante, dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar, versículo 25, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, todo que no tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Vamos a ver por qué está diciendo eso, ¿ya? Porque hasta ahí nosotros hemos visto Sara y Agar, ¿quiénes son estas mujeres, no? ¿De qué está hablando? ¿Qué iglesias? ¿Por qué está hablando de la Jerusalén de ahora y la Jerusalén de arriba? ¿De qué está hablando, no? Entonces, vamos a ver un poquito sobre esto y quiero que me acompañen para poder ver esta historia, si es que no la conocen. Está en Génesis 21. Génesis 21, capítulo
capítulo 21, versículo 9. Ya, deme un momentito. Muy bien, entonces, para poner un poco de contexto aquí, vamos a ver que eh, la historia de Sara y Abraham, ¿no? La vimos la vez pasada, vimos la vez pasada cómo es que Dios hace un pacto con Abraham, este pacto que es a través de la fe, porque a la fe de Abraham le fue contado por justicia, ¿sí? Y todos somos hijos de Abraham en la fe, de alguna forma, ¿sí? Y le dijo que iba a tener una gran descendencia y Dios prometió eso. Pero ¿qué pasó? Que Abraham se hacía viejo, am, Sara, su mujer, no tenía hijos y ya era mayor. Y entonces lo que pasó es que Sara pensó que de repente Dios se había equivocado y entonces ah, ella tomó las cosas por sus propias manos. A veces nosotros somos así. Cuando Dios no nos da lo que queremos en el momento que queremos, decimos, bueno, de repente no es lo que quería hacer Dios y pa, hacemos una cosa para nosotros acelerar el proceso, ¿no? Y bueno, la cosa es que Sara le da a su esclava Agar, una egipcia, a Abraham, para que ella pueda tener hijos a través de Agar, su esclava. En ese tiempo se podía hacer eso. Lo que hacían era que la esclava que tenías, se la entregabas a tu marido se acostaba con ella, quedaba embarazada y al momento de nacimiento del niño, esta persona daba luz encima de de las piernas de su señora. Y eso quería decir que el hijo que estaba naciendo era era tuyo, ¿no? Porque tú eras la, la dueña de la esclava que estaba dando a luz a este hijo. Y así fue. Entonces, Abraham se llegó a Agar, concibió y dio a luz a un hijo que le puso por nombre Ismael, ¿ya? Y pasado el tiempo, ¿sí? Ya unos años después, Sara queda embarazada, porque ya Dios le dijo que eso iba a ser así. Y quedó embarazada y hubieron algunas, Abraham era un hombre muy rico, entonces, y como vimos anteriormente, si no había herederos, iba a heredar todo un esclavo, ¿no? Y él decía, ¿cómo voy a hacer? Entonces, igual, supuestamente el siguiente heredero era Ismael, que prácticamente tenía todo, ¿no? Lo de su señor. Y de pronto nació Isaac de Sara. Y habían ciertas rivalidades porque los dos son hijos de Abraham, así es que de todas maneras le correspondía de alguna forma también algo a Ismael. Y hubo ahí una especie de, de altercados entre ellas, ¿no? Parece, entre ellas el niño, ¿no? Las madres y los niños. Y acá podemos verlo. Génesis 21, versículo 8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara, el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Miren, se burlaba de él, porque era mayor también. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo.
Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, ¿no? Porque, o sea, a Abraham le pareció grave porque también de su hijo Ismael, ¿no? Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, o sea, hizo lo que Sara le estaba pidiendo que hiciera, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto en Berseba. ¿Sí? Entonces, estos dos hijos, y bueno, pues Ismael, ustedes saben que el Islam viene de esta estirpe de Ismael, ¿no? Por eso los del Islam también tienen su padre Abraham, ¿no? Ellos también honran a Abraham. Y este, lo que está queriendo Pablo explicarnos en este ejemplo de quién es quién, cuál es el heredero, eh, quién es el, el, el hijo de la esclava, quién es el hijo de la libre, cuál es el heredero, lo vamos a ver ahora mientras vamos leyendo y yo les voy a ir explicando. Muy bien, entonces vamos a ir por partes. Dice, versículo 21, decidme los que queréis, versículo 21 del capítulo 4 de Gálatas, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, que acabamos de contar, uno de la esclava, el otro de la libre, ¿sí? Pero el de la esclava nació según la carne. Vamos a ver entonces el hijo de la esclava. El hijo de la esclava Agar es Ismael, ¿sí? Él nació según la carne. ¿A qué se refiere con eso? Que fue según el deseo del humano, del deseo de Sara de tener un hijo, de tener descendencia, de que se cumpliera eso, fue forzado, es un deseo, ¿sí? A insistencia de ella es que se da el nacimiento de este niño, ¿sí? En cambio, eh, eh, Sara, ¿no? Dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. ¿Sí? ¿Quién es el de la libre? La libre es Sara, porque Sara es la esposa de Abraham. Y ella nació según en la promesa que le había hecho en ese pacto que vimos en el capítulo anterior a Abraham, de que tendría una gran descendencia. ¿Sí? Y según la promesa, nació Isaac en el tiempo que Dios quiso, no según la no según lo que quería ella que pasara, en el tiempo en el que quería ella que naciera, sino en el tiempo que Dios lo ordenó. ¿Sí? Y dice, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, dice Pablo aquí, miren, ¿ah? Pues estas mujeres son los dos pactos. ¿Los dos pactos? ¿Cuáles dos pactos? ¿No hemos visto solo un pacto? No. ¿Cuáles son los dos pactos en la Biblia que tiene Dios con la humanidad? El primero es el pacto de Abraham por fe, ¿no? El pacto de Abraham por la fe. Y hay un segundo pacto, el pacto que hace con Moisés, cuando a Moisés le da la ley, porque la maldad y las transgresiones estaban siendo muy grandes y la ley fue creada para que
fuera nuestra guía en este tiempo hasta que viniera la promesa del Hijo de Dios. ¿Sí? Lo que vimos la vez pasada. Si los que no han podido ver en Gálatas 3, ahí está explicada esto, ¿no? Y esos dos pactos, ¿no? En este caso, el primer pacto con todos y el segundo pacto, el primer pacto con Abraham, somos todos los de la fe, y el segundo pacto con Moisés, que prácticamente es con los judíos, con la religión judía, ¿sí? Entonces dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. ¿Quién es el que recibió en el monte Sinaí las tablas de la ley? Moisés, ¿no? La ley, el cual da hijos para esclavitud. Quiere decir que la ley te hace esclavo, que la ley te hace ser todavía un niño incapaz de decidir por tu propio espíritu, por tu propia inteligencia, por tu propio ser, no te permite decidir las cosas, sino que es la ley la que te guía, es tu ayo, tu niñera. Y mientras estés bajo ese ayo, mientras estés con esta niñera, vas a seguir siendo un niño, vas a seguir siendo un esclavo. No eres un heredero todavía, eres un posible heredero, pero no un heredero a carta cabal, como cuando eres un adulto, ¿no? Y dice, el monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, ¿sí? O sea, él está diciendo que los judíos dan hijos para esclavitud, en el sentido de que ese pacto de Moisés está, a- haciendo una analogía con esta Agar, ¿no? Este es Agar, acá dice, ¿no? Versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, pues está, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Y entonces está hablando de que está diciendo esto, la esclava egipcia Agar con su hijo Ismael, ¿no? Ese hijo que ha sido a insistencia de la carne, ¿no? Representa el monte Sinaí, en el que Dios le da la ley, ese pacto a Moisés. Esa es la Jerusalén actual, donde están ahorita los judíos haciendo sus rituales y cumpliendo esa ley que han recibido en ese pacto. ¿Sí? Y esa es la Jerusalén actual, dice. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, ¿qué significa esta Jerusalén de arriba? ¿Sí? Es la Jerusalén celestial, ¿no? Esta, esta, este reino del que nosotros siempre hablamos, ¿no? Este reino, esta Jerusalén celestial, pues la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, ¿no? Los creyentes por fe, es libre de estas cosas que nos atan, eh, eh, es libre de la ley, ¿sí? Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, refiriéndose a Sara, ¿no? Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces
el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Miren qué está poniendo Pablo acá. Él está poniendo que así como este hijo Ismael se burlaba, perseguía a Isaac, así también estos hijos del pacto de los judíos en Moisés, en monte Sinaí, la Nueva Jerusalén, persiguen a los hijos de la promesa, como Ismael perseguía a Isaac. ¿Sí? Él está haciendo ese paralelismo, si se dan cuenta acá. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, lo que hizo Sara, sácala de acá, echa fuera a la esclava de su hijo. Y Dios le dijo que está bien que le hiciera caso, ¿sí? Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, ¿sí? Porque solamente va a heredar el, el reino de los cielos, la nueva Jerusalén, la Jerusalén de arriba, los hijos de la promesa, los hijos de la fe, sin obras. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, tenemos la libertad de poder decir que ahora no necesitamos las leyes, que podemos hacerlas, ¿sí? Si pensamos que eso agrada a Dios de alguna forma, podemos hacerlas, pero ¿quién nos va a decir ahora qué es lo que debemos hacer en el sentido de las obras que vamos a ir haciendo en nuestra vida? ¿Quién es la persona que nos manda a nosotros hacer esto? Es el Espíritu Santo que hemos recibido, que nos hace ser libres, que nos hace ser espiritualmente adultos, herederos, ya no esclavos niños, sino que podemos tomar nuestras propias decisiones porque este Espíritu Santo nos está guiando en qué es lo que vamos a- a hacer en nuestra vida, ¿sí? Entonces, hasta acá ha terminado el capítulo 4 de Gálatas y es algo que pienso, muy importante que nosotros tengamos que, que ver. El corazón del Evangelio siempre debemos defenderlo. Nunca debemos dejar que esto que es por fe se vuelva una, una cosa burda, ¿no? Debemos de tratar de que siempre la fe prevalezca, la fe genuina, obviamente, ¿no? La fe prevalezca en el sentido de enseñarles a las otras personas de cómo es que se obtiene la salvación, de cómo es que pueden ser hijos de esta promesa que nos ha dado Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No por obras, no por ritos, no por rituales, no por nada humano, no por vanos rudimentos, sino por el sacrificio de nuestro Señor Jesús que, que, que ha podido pagar esto y que nosotros, a través de confiar en ese sacrificio, de tener esa fe genuina en que Él ha podido hacer esto, somos herederos de esta promesa que le hizo hace tantos años Dios a Abraham. Muy bien, entonces creo que hasta ahí hemos llegado. La próxima semana ya sabemos que Gálatas tiene solamente 6 capítulos, así es que nos quedan 2 semanas para terminar el libro. Y cualquier pregunta,
pueden hacérmela también por el grupo de WhatsApp. Vamos a cerrar en oración. Amado Padre, bendito Señor, te damos gracias, Padre mío, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que si hay alguna persona que esté escuchando esto y tenga dudas, Señor, o que tenga, o que tú hayas puesto en su corazón algo que le haga ver la verdad, Señor, te pido que no desfallezca en seguir buscando, Padre mío, que no desfallezca en seguir buscándote, que, que puedas hacer que todas esas personas que aún les falta encontrarte y que tú de repente en tu infinita misericordia y voluntad aún no permites que tengan esta fe genuina, eh, puedas, Señor, a través de tu infinita misericordia darles esta, esta, este gran regalo, el regalo de tu amor, de tu gracia, de todo esto que nosotros estamos hablando estas semanas. Gracias, Padre mío, y te pedimos que nos ayudes esta semana, que nos guíes para poder ver las cosas que tenemos que hacer a través del Espíritu Santo y que nos fijemos siempre en lo que es más importante, que es la relación contigo, en conocerte, en conocernos. Gracias, papito lindo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.